Cuando ese día la primera lágrima del llanto de Cristo tocó el suelo rocoso sobre el que él estaba de pie, inmediatamente después de esa lágrima cargada de vibrante intensidad haber tocado esa roca, se desató una resonancia que se transmitió de capa en capa del suelo sobre el que estaba Judea, la tierra de Judea. Y luego la resonancia aumentó de tal forma que se transmitió a todos los estratos rocosos hasta resonar en todo el interior de la superficie de aquel continente, de aquella placa tectónica o placa de tierra sobre la que estaba el pueblo de Judá e Israel, sobre la que estaba en ese momento la gente congregada y sobre la que estaba Cristo de pie. Esa placa tectónica de todo Medio Oriente se inundó, se empapó de esa vibración de la lágrima de Cristo y fue poco a poco contagiando de esa resonancia al interior del resto de placas de piedra sobre las que están todos los continentes del planeta Tierra. Luego esta resonancia sublime y nostálgica empezó a transmitirse y resonar hasta el centro de la Tierra, donde está el corazón de la diosa Sofía, o sea, el corazón de la diosa Tierra, de la Madre Tierra. Y ahí el corazón de Sofía pudo sentir la terrible angustia e impotencia que se desprendía del corazón de Cristo. Esto, al Cristo ver a aquellas almas y a toda la creación física en sufrimiento, abandono, precariedad, desahucio y expectación pero amedrentada y temerosa ante la realidad de la muerte que estaba frente a ellos. Entonces también el corazón de la Madre Sofía sintió un dolor en su interior como nunca antes había sentido. Fue tal ese dolor que aún la parte de ella que permanecía en el pleroma, es decir, en el paraíso, sintió una punzada en su corazón que la hizo contorsionarse de dolor. Y he aquí que en un momento de respiro en medio de esa pena que tenía Sofía, es cuando esta Sofía, es decir, la sabiduría de Dios verdadero, o sea, la sabiduría de la conciencia primordial, esta es Sofía, la Madre Tierra. Entonces, esta sabiduría de la conciencia primordial, inteligible de toda la existencia, es la sabiduría que está en el mundo inteligible y también está una parte en la existencia física y material. Recordemos que Yalbadaoth Jehová robó una parte y la escondió en el centro del planeta y la materializó. Y otra parte con esa hizo los miles de millones de esencias divinas o Pure Souls que puso dentro de los cuerpos humanos y los encerró ahí como en una cárcel. Entonces Sofía rebuscó una solución para acallar tal sufrimiento y el dolor tanto de ella como el de su parte de ella, la parte de Sofía que estaba en el centro de la tierra, y para callar también el dolor de Cristo e intrínsecamente el dolor de la humanidad que estaba siendo transmitido a Cristo en ese momento. A través de este dolor de la humanidad, pues representado por el dolor que sufrían las personas que estaban ante la verdad, la realidad dura de la muerte y del fin de las personas que experimentan las almas inmortales, las almas espirituales inmortales en este mundo. Eh,
como una realidad inminente, pues ya que al estar encerradas en un cuerpo material, las almas espirituales eh, experimentan la muerte de una manera de lleno total, porque este cuerpo físico, energético, dentro del que están las almas espirituales, eh, muere, y eso inunda de pena y dolor al alma espiritual. Y como dije, también de intriga sobre, y una intriga dolorosa sobre cuál será el futuro, qué hay más allá de la muerte. Pero bueno, este dolor lo sintió la diosa, este dolor que fue transmitido de las personas a Cristo y de Cristo a través de sus lágrimas a la tierra, al corazón de la tierra. Y como el corazón de la tierra es el hogar de parte de la diosa, este, este dolor que sintió el corazón de la diosa tierra fue transmitido a la otra parte de ella, a Sofía, a la sabiduría de Dios en el pleroma. Entonces ella, al sentir este dolor, hizo una inflexión y una retrospección acerca de todo lo existente. La sabiduría de Dios primordial, es decir, Sofía, entonces, al hacer una retrospección, una reflexión sobre sí misma y sobre todo lo que había creado, entonces reencontró la tesis que hacía tiempo ella había inspirado a Aristóteles, tesis que este filósofo de la antigua Grecia había esgrimido como su estandarte a lo largo de su vida. Aristóteles en ese momento aún estaba reencarnando en el mundo físico, energético y material, por lo que Sofía Bárbelo lo trajo desde este sueño en el que estaba y lo presentó ante la presencia del pleroma y sus eones. Y ahí cuando lo presentó, ella junto a Aristóteles enunciaron la tesis acerca de que un verdadero artista o creador, apegado a su sentido de representar en sus obras la plenitud de la existencia, este artista o creador, eh, ante su responsabilidad y su deber de representar en sus obras, como he dicho, la plenitud de la existencia, no podía limitarse a representar solo a las situaciones hermosas y perfectas en sus obras. Así como lo estaba haciendo el Dios verdadero inteligible, el monad o padre primordial. Y él lo estaba haciendo así, él solo quería mantener el mundo hermoso y perfecto del mundo de las ideas o paraíso, dejando así nuestro Dios verdadero, inteligible, de lado la representación de las situaciones consideradas como malas, que provocan inconformidad, o sea, de las cosas en el mundo material, porque estas cosas, si él las hubiera representado en el mundo material, como lo hizo Satanás Jehová, él sabía y sabe que aquí provocan molestia, o sea, las cosas que existen en su mundo material intrínsecamente tienen junto a ellas eh, la condición de sentirse inconformes las cosas en el mundo material, sobre todo los animales y las personas más que nada, sentir molestia, malestar o también el dolor físico y también psicológico y de el mundo de las sensaciones. En todo eso hay dolor en este plano físico y material. Y ese dolor aquí lo experimentan eh, todos los humanos. Y este dolor es experimentado por ser estas situaciones que experimentan aquí los humanos, que experimentamos aquí los humanos. Estas situaciones son objetos apenas en desarrollo. Por ejemplo, cuando está eh, creciendo una planta, entonces
La semilla en el piso, la semilla que va a crear una planta, se arruga, se abre en dos y luego de ahí sale un retoño. Pero en cierto momento esa semilla estuvo en una fruta, la cual fue, si no fue recogida, se pudrió, o, o tal vez una parte fue comida por los pájaros y otra parte que no se comieron se pudrió, se arrugó, se secó, se cayó al piso y se descompuso. Y esta situación de una fruta, una manzana, en un estado de descomposición o un estado dañado, pues es algo que no podría caber en el mundo ideal, en el mundo perfecto, en el paraíso. Mas, sin embargo, pues esta representación de una manzana incompleta o corrompiéndose o que tiene partes corrompidas, entonces esto es algo desagradable que no se puede expresar que en el mundo de las ideas y perfecto, que no está expresado de hecho nunca allí. Igualmente, pues, por ejemplo, un animal muerto corrompiéndose, pues no puede estar ahí representado en el mundo de las ideas y no existe en el paraíso. Entonces, por lo tanto, estas cosas que un verdadero artista sí pone en sus lienzos son desagradables e indignas de, podría pensarse, de estar expresadas en el lienzo de un pintor, de un artista. Pero en el mundo en este mundo físico donde estamos desarrollándonos y en el mundo de las ideas sobre todo, eso es algo desagradable. Y aunque en este mundo físico tengamos que lidiar con a esas situaciones agradables, en el mundo, en el pleroma, en el mundo de las ideas perfecto, ahí no tienen que lidiar con situaciones agradables como la muerte, la putrefacción de un ser vivo, porque ahí no existe eso. En el mundo de las ideas, del monad, o sea, ese mundo de las ideas es el verdadero paraíso. Pero entonces Sofía siguió explicando que, más sin embargo, aquí en el planeta Tierra, el artista, en este caso el ejemplo es de un pintor, el artista que es excelente y profesional para alcanzar, para alcanzar la total plenitud y potencialidad en su creación, eh, este pintor, o bueno, este artista, ya sea arquitecto, músico, pintor, actor, escritor, cantante, cocinero, este artista indiferentemente abarca en su obra todo cuanto hay en la existencia, sabedor de que bajo sus pinceladas las cosas malas, banales, feas, incómodas, molestas, desagradables, dolorosas, etcétera, toman bajo las pinceladas de este creador artístico un alto estatus y entonces las formas que representa el artista se categorizan en una muy alta superioridad, ya que estas mismas representan la completitud intrínseca que debe existir en la obra de un pintor que en realidad posea genialidad. Este pintor estará entonces obligado y tendrá la comisión de, cuando haga sus obras, cuidar que en estas se esté representando con la máxima fidelidad, sobre todo pues si estamos hablando aquí de un pintor como ejemplo. En el lienzo, con la máxima fidelidad tiene que representar cualquier aspecto de la totalidad de la realidad. Esto, aunque a veces sea que tenga que pintar en el lienzo cosas desagradables. Y aquí está el ejemplo de esto. Esto puede aplicarse al mundo, por ejemplo,
de la expresión actoral. Un actor puede, eh, para que sea un actor completo, por ejemplo, tiene que expresar llanto, en una obra tiene que expresar el drama, el miedo, así como la alegría. Entonces no se limita no solo a expresar alegría y sentimientos puros y nobles, sino que también hay sentimientos que no deberían de estar ahí, como en el mundo de las ideas. Mas, sin embargo, el artista pleno, en este caso ahorita estoy hablando ya de un actor, él es capaz de expresar, valga la redundancia, es capaz de interpretar personajes que lloran, sufren, tienen complejos, tienen dudas, tienen a veces odio, coraje, y esto los hace plenos a esos actores. Igual que los músicos, como un músico puede ser capaz de representar una obra artística como componer una sinfonía, un buen músico también se mete no solo en componer una sinfonía alegre, un alegro, sino que también puede componer una sonata que sea triste. Y eso lo hace un artista pleno porque puede expresar a través de su arte cualquier situación del mundo, de la realidad en que vivimos en este mundo físico. No importa si sean las cosas buenas, como en el mundo de las ideas que solo hay cosas buenas, sino que aquí el artista, el actor, puede, el verdadero buen actor, se consagra interpretando cualquier papel, aunque sean papeles de interpretar a un personaje que sea una un vagabundo, un pordiosero, una persona lisiada, una persona enferma, pobre, desahuciada, abandonada, marginada. Esto y la tristeza que expresan estas personas en la realidad, un actor verdaderamente consumado y consagrado tiene la capacidad de actuar y de poner en su rostro y en sus modos, en sus movimientos, lo mismo que haría una persona que esté en un caso así de abandono, sin necesidad de estarlo, el artista. Pero él es capaz de transmitir lo que una persona que sí está en abandono transmite a través de sus facciones, de sus movimientos, del tono de su voz, de los movimientos de su rostro, de los aún de los micromovimientos. Y esto lo hace un actor pleno. Bueno, en el caso de un artista que es pintor, que es el ejemplo que pone Aristóteles, pues es esto que vamos a ver a continuación. Este es el ejemplo. ¿Qué es la fealdad? Si bien la fealdad puede variar dependiendo de la época y la persona a la que le preguntes, a lo largo de la historia podemos identificar constantemente tres tipos de fealdad. En primer lugar, tenemos la fealdad en sí misma, que se refiere a todo lo que nos aleja y nos repele de manera casi natural. Por ejemplo, alguna enfermedad, la carne en estado de descomposición o un olor desagradable. Luego, está la fealdad formal, que se relaciona con el desequilibrio en la organización de las partes de un todo. Un ejemplo sencillo sería un retrato mal realizado o una dentadura incompleta. Por último, encontramos la fealdad artística, que se trata de la representación artística de cualquiera de los dos tipos de fealdad anteriores. Sin embargo, este tipo de fealdad tiene la particularidad, según Aristóteles, de que puede llegar a ser bella cuando se imita con maestría lo que es repelente. El arte no tiene por qué limitarse a Ok, creo que lo volveré a poner porque no sé si escuchó bien. Eh,
De nuevo lo pondré, no sé. Ahí va de nuevo. ¿Qué es la fealdad? Si bien la fealdad puede variar dependiendo de la época y la persona a la que le preguntes, a lo largo de la historia podemos identificar constantemente tres tipos de fealdad. En primer lugar, tenemos la fealdad en sí misma, que se refiere a todo lo que nos aleja y nos repele de manera casi natural. Por ejemplo, alguna enfermedad, la carne en estado de descomposición o un olor desagradable. Luego, está la fealdad formal, que se relaciona con el desequilibrio en la organización de las partes de un todo. Un ejemplo sencillo sería un retrato mal realizado o una dentadura incompleta. Por último, encontramos la fealdad artística, que se trata de la representación artística de cualquiera de los dos tipos de fealdad anteriores. Sin embargo, este tipo de fealdad tiene la particularidad, según Aristóteles, de que puede llegar a ser bella cuando se imita con maestría lo que es repelente. El arte no tiene por qué limitarse a representar lo bonito, porque al ser una forma de expresión, todas las emociones y sentimientos comprendidos por el humano tienen su lugar en el arte. Es ridículo querer reducirlo todo a expresiones positivas. Ello sería banalizar el arte, sería negar el propio arte. Porque a lo largo de la historia, lo grotesco, lo feo y lo obsceno ha estado intrínsecamente unido al arte y de hecho no solo al arte, sino a nuestra propia historia. Por lo que podríamos decir que muchas veces el arte acaba Ok, entonces el arte pleno, un creador pleno, es capaz de expresar de la manera más fiel posible cualquier tipo de emoción o sentimiento o sensación. Es capaz de interpretarlo, en este caso en un pintor, en el lienzo, de una manera fiel, lo más fiel posible a la realidad. Y esta perfección de haber podido representar tan fielmente esa realidad dolorosa o este o fea o mala o desagradable, esta capacidad de poder haber representado con esa tanta fidelidad y perfección eso hace que sea una obra maestra ese cuadro, suponiendo que está representando un animal en estado de putrefacción o un humano así, como las pinturas de Goya que representaban las brujas que con caras feas, horribles. Entonces, él le representó, es algo feo, pero representado muy apegado al concepto que tenemos de una bruja. Y por lo tanto, aunque sean retratos de brujas, de viejitas ya muy deterioradas y muy entradas en años, entonces y hasta con muecas tal vez ya chuecas por enfermedades y arrugas, verrugas. Goya representó esos personajes. Y aunque es un cuadro de algo feo, malo y repulsivo, la genialidad está en lo tan cercano, tan cercanamente perfecto, tan cercanamente fiel a lo que la gente imagina de una bruja. O si una persona dibuja un avión que se está estrellando contra el suelo, aunque sea algo tremendo, sea algo que no nos guste ver, hay genialidad y hay perfección cuando esta representación se apega mucho a la realidad. Y un verdadero artista pleno tiene que, sin temor, poder entrar a realizar este tipo de papeles o poder pintar este tipo de situaciones o poder expresarlas musicalmente, etcétera. Pero que en el caso de el dios
del mundo de las ideas, que creó ese mundo de las ideas con una perfección auténtica, inmejorable. Ese creador que se negó a crear en este mundo físico, porque la realidad física con la materia y el tiempo se descompone, se corrompe, pasa, muere, cambia, es inestable. En este caso, la maestría del creador del verdadero universo, del mundo de las ideas, sería, bueno, esto que estoy diciendo sobre en qué se basaría o en qué consistiría la perfección o la plenitud del Dios creador de las ideas. eh, ¿En qué consistiría? Bueno, en este caso Sofía es lo que le explicó a su Dios, el verdadero Dios, el pleroma, el padre del mundo, o el monad del mundo inteligible. Ella le explicó que la maestría como creador, monad, ser primordial, la maestría como creador del mundo de las ideas o del mundo celestial radicaría en su capacidad de representar en un lienzo de sustancia intangible como la del mundo de las ideas una realidad física y energética que se traza con materia mundana, pero que esta creación material de un multiverso físico puede existir en ese lienzo para ser observada, para poder ser apreciada, y también hasta podría decirse admirada, que pueda existir en este universo físico carente. ¿De qué estamos hablando? De la creación material, eh, ya impresa con materia física. La maestría sería que el Dios creador del mundo de las ideas sí lo imprimiera en este mundo físico, en este multiverso del mundo del mundo real y de tercera dimensional, pero que lo pueda lograr expresar en este lienzo, en este supuesto lienzo, carente y libre de todo sufrimiento. Lo vuelvo a decir, la genialidad, le dijo Sofía a el monad, al dios primordial, le dijo Sofía, que la verdadera genialidad para alcanzar toda su plenitud como Dios creador del mundo de las ideas, también tenía que ser creador del multiverso físico. Pero al crearlo esto, aunque sea físico, eximirlo y que sea carente o que esté libre de todo sufrimiento. Es decir, con otras palabras, crear de forma física y con materia y energía lo que hay en el mundo de las ideas o paraíso. Pero esta creación, traspasarla, imprimirla al plano o mundo eh, corrompible, al mundo material donde las cosas tienen fin y se corrompen con el tiempo. Hacer todas estas cosas físicas, eh, o sea, todas las cosas que están en el paraíso o pleroma, en el mundo de las ideas, hacerlas y formarlas con materia física, logrando otorgarles a las cosas físicas y materiales, indistintamente de sus condiciones inertes, de finitud, temporalidad y degradación, a pesar de que tenga todas esas condiciones, las cosas hechas ya por la materia, el Dios de las ideas, para ser totalmente pleno,
tiene que crear las cosas físicas que sabe que se van a corromper, ¿verdad? Al final. Pero crearlas, imprimiéndoles a todas estas cosas la misma paz, plenitud y gozo que se experimenta en el paraíso, es decir, en el mundo perfecto e intangible del pleroma o mundo de las ideas.